Netanyahu desesperado. Minutos atrás, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, realizó el anuncio de una invasión a gran escala en el Líbano. El anuncio de Netanyahu acompaña la decisión de su gobierno, comunicada días atrás, de conquistar el 70% de Gaza. La avanzada militar israelí, sin embargo, no responde al aumento del poderío de sus Fuerzas Armadas, sino que, por el contrario, responde a la desesperación del gobierno de Netanyahu ante los masivos ataques con drones de Hezbollah, los cuales están generando terribles bajas, no solamente en las Fuerzas Armadas israelíes, sino que también están acometiendo cada vez más frecuentemente el norte de Israel. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 384 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Nos acompaña desde Madrid, España, el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, terminamos un mes de mayo cuya segunda mitad ha sido bastante calurosa y estamos a 35 de máxima. Y llevamos a piñón fijo con más de 30 grados desde hace un par de semanas mínimo. Pero bueno, más allá de esto, esta especie de verano en primavera, bien, viendo cómo se está gestando el desastre. Es decir, esto parece como las tragedias griegas, ¿no? Es decir, el destino inexorable nos lleva de manera que no podemos revertirlo hacia el desastre. Bueno, pues en el caso de Ucrania lo estamos viendo con la provocación insistente, no paran de provocar a los rusos. O sea, la penúltima, las declaraciones del viernes de Caja Cara diciendo nosotros no podemos ser mediadores porque no somos neutrales, porque somos parte del conflicto. Digo, pero bueno, esta señora... Fernando, comenzamos con lo de Israel primero y después sí, presentamos Ucrania, con tu permiso, porque vamos a presentar mucho material, mucha información, vale. Y quisiera pues eso, primero establecer el foco simplemente ahí. La locura de Netanyahu, que nos va a llevar también inexorablemente al desastre en Oriente Medio. A propósito de esa locura, Fernando, el primer material, el primer documento, las declaraciones de Netanyahu días atrás. Primero respecto a Gaza, y voy a presentar primero todas las cosas dichas y hechas por Netanyahu y por Israel, e inmediatamente después voy a presentar lo sucedido hoy con los ataques de drones de Hezbollah, para que puedan o para que podamos establecer una conexión entre la desesperación, por un lado, del gobierno de Netanyahu y la decisión de responder frente a eso con una avanzada a todo nada, una invasión total del Líbano. Por eso vamos a comenzar, como recordaba recién, con Netanyahu. Acá Netanyahu hace unos días, primero sobre Gaza. Aquí, en este momento, estamos en un proceso de avance de nuestro poder en múltiples direcciones. Debemos destruir completamente a Hezbollah y a la vez nos estamos encargando de Hamas. En este momento ya estamos en el 60% de ocupación de la Franja de Gaza. Teníamos el 50%, avanzamos al 70%. Y mi orden ahora es alcanzar puntos suspensivos para que responda la audiencia. La audiencia responde 100%, 100%. Esto lógicamente en Israel, así de canalla, la audiencia. Y entre risotadas reacciona Netanyahu. Bueno, sí, es el objetivo final, pero vamos ahora a conquistar el 70%. Primero comencemos con eso. 60 ya tomado,
70 en camino y el objetivo final 100. El primer elemento para el análisis de la posición de Israel en estos últimos días, esto de hace 2 días, y ahora esto de hoy, Fernando. Atención. Aquí una traducción de esto de hace minutos nada más. Esta noche nuestros heroicos combatientes capturaron el puesto de avanzada del castillo de Beaufort. Allí izaron con orgullo la bandera del Estado de Israel y la de la Brigada Golani. Les recuerdo que hace 44 años este lugar fue símbolo de una batalla heroica librada por nuestros combatientes, pero también de una profunda división entre nosotros. Hoy hemos regresado a Beaufort, pero de una manera diferente. Hemos regresado unidos, decididos y más fuertes que nunca. El viernes hablé con los combatientes en la frontera norte, me pidieron que informara al pueblo de Israel sobre lo que estamos haciendo aquí. Primer ministro, el pueblo desconoce nuestros logros, me dijeron. Bueno, desde el comienzo de la guerra de la redención hemos eliminado 8.000 terroristas de Hezbollah. Desde la operación León Rugiente, 3.000, solo la última vez 700 más. Esto es más que todos los que eliminamos durante la Segunda Guerra del Líbano. He instruido a las Fuerzas Armadas israelíes para que amplíen la maniobra en el Líbano. Nuestras fuerzas han cruzado el río Litani, tomaron áreas de mando, conquistaron la cresta de Beaufort y ahora mi directiva es profundizar y expandir nuestro control en los lugares que estaban bajo la ocupación de Hezbollah. Beaufort es un paso dramático, es un cambio dramático en la política que estamos liderando. Hemos roto la barrera del miedo, estamos tomando la iniciativa, estamos operando en todos los frentes, en Siria, en Gaza, en el Líbano. Hemos establecido una zona de seguridad más allá de nuestras fronteras para proteger nuestros asentamientos. El viernes hablé con los comandantes de brigada, son comandantes audaces en el campo, liderando heroicos soldados, y me dijeron: primer ministro, estamos llevando a cabo la misión, estamos avanzando con determinación y Hezbollah huye despavorido. Les dije: estoy con ustedes, todo el pueblo de Israel está con ustedes, tomará más tiempo, pero restableceremos la seguridad para los habitantes del norte, tal como lo hicimos con los del sur. Tomará tiempo, pero completaremos la misión. Bueno, aquí la primera referencia, Fernando, dentro de todo este discurso belicista, mesiánico, épico, la primera referencia a la seguridad del norte. Y a propósito de eso, aquí imágenes de hace minutos también, querido Fernando, de lo sucedido precisamente allí en una base militar israelí. Imágenes muy cortitas, pero muy significativas. Atención. Un ataque con drones de Hezbollah, esta vez directamente contra una base militar, pero esta vez ya no más con un cuadricóptero, sino con un dron de tipo Shahed o geranio. Los Shahed los iraníes, los geranios los rusos, el mismo dron simplemente desarrollado posteriormente, tomado el iraní original y desarrollado posteriormente por los rusos. Según las cifras, aquí el otro video, todos videos captados por los propios soldados en el marco de la censura, desesperación, allí entre los propios militares israelíes. Y por aquí el otro video difundido también a pesar o filtrando la censura, el traslado inmediato de las víctimas en un Black Hawk, aparentemente, un helicóptero Black Hawk de las Fuerzas Armadas israelíes, trasladando las víctimas militares de este ataque. Por el momento, 6 bajas israelíes, 6 personas afectadas, una muerta con seguridad, un militar muerto con seguridad y aparentemente otros 2 en gravísimo estado, de acuerdo a la información oficial o semioficial de los medios israelíes. Posiblemente los 6 soldados en grave estado. Fernando, estamos presenciando efectivamente una situación en la cual, frente a la desesperación de Israel por los drones, Netanyahu determina una avanzada a todo nada
¿Estoy realizando una lectura acertada o qué análisis realizás vos ahí, querido Bueno, Fernando? lo primero que hay que decir es que hay que reconocer que Netanyahu, si, por ejemplo, viniera un marciano que no sabe absolutamente nada y lo hiciera, diría, este hombre está a punto de tomar Estambul. No Siria, no, está a punto de tomar ahora mismo, porque tú le oyes, estábamos ganando, tal, hemos ganando, tal. Bueno, pues sí, hombre, este hombre, nada, es decir, todo esto, pura propaganda. Es decir, es un desastre absoluto. Fíjate que nos está contando, no, es que hemos tomado todo esto, suponiendo que, siendo muy generosos, ¿no? de que lo que dice sea verdad, que de hecho no lo es. La mayor parte, le pasa como a Trump, la mayor parte de las cosas que dice son mentiras. Pero bueno, vamos a creernos que efectivamente han tomado el 60% de Gaza. Han tomado el 60% de algo minúsculo. Andorra a su lado es un continente. Quiero decir, y es la enésima vez, ya he perdido la cuenta, en que toman una parte de Gaza. Y esto lo llevamos oyendo ni más ni menos que desde el 7 de octubre de 2023. Llevan más de 3 años conquistando Gaza. Vamos a ver, esto cualquiera, o sea, un ejército serio y poderoso de verdad se parte de risa de esto. Vamos a ver, es que la franja de Gaza es aproximadamente algo menos que la mitad del municipio, no de la comunidad autónoma, o de la provincia, del municipio de Madrid. Menos de la mitad. Y para tomar menos de la mitad del municipio de Madrid llevan más de 3 años. Y el tipo no lo cuenta como diciendo, no, pues es que esto es un gran éxito. No, es un gran fracaso. Es estrepitoso. No habéis podido acabar con Hamás. Es decir, no habéis podido asentaros sobre Gaza desde el punto de vista militar y tener el control absoluto de Gaza. Luego el Líbano ya ni te cuento. Es decir, lo del Líbano ya pues va en camino de una derrota histórica. Ahora comentaremos algunas de las imágenes que has puesto. Pero eso lo primero, ¿no? Es decir, bueno, este señor realmente es bueno, un mentiroso compulsivo, como Trump, como digo. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que tenemos elecciones en octubre en Israel. Y Netanyahu está a la desesperada porque todas las encuestas dan que sí, que el primer partido más votado es el Likud, pero con una diferencia mínima sobre el segundo. Y en cualquier caso, bajarían en cuanto a escaños y habría que hacer una gran coalición con más gente aún, si cabe, que la que tienen ahora, suponiendo que fuera él el que gobernara. Y tiene que estar contándonos mentiras sobre lo bien que van las cosas, los éxitos tan mayúsculos que está teniendo, y es todo lo contrario. Fijaros que en el primer vídeo que has puesto de los ataques sobre el norte de Israel y tal, se veía una tela, lo que parecía una tela, una especie de red, que además tiene un par de agujeros, con lo cual decía, joder, esta red no va a servir mucho. Esta es una red antidrón, pero muy, muy malamente puesta. De hecho, como digo, los israelíes ahora mismo, esta de ahí la podemos ver, pero claro, por aquí entran los drones como Pedro por su casa, y encima luego se ve que tiene 2 agujeros ahí, pero mejor ya dices, ahora veréis los agujeros. Ahí, ¿lo veis esos agujeros que tiene? Es decir, vamos, que eso no sirve para nada. Tanto es así que están tan desesperados que han ordenado la compra de, no me acuerdo, como 250 y tantos mil metros, un disparate de red de esta, porque están desesperados. Porque ahora mismo Hezbollah con sus drones se pasea por donde quiere. Aquí las imágenes de el izamiento de la bandera israelí en el castillo de Dufort, el burgo de Dufort, un castillo de los tiempos de entre ruidos de explosiones en la noche y bastante apurados. Un burgo, un castillo de la época de las cruzadas, efectivamente. Vamos a presentar todo lo que los propios israelíes, las Fuerzas Armadas israelíes, están despachando masivamente a los
medios, pero después vamos a presentar la ubicación de este lugar, porque posiblemente para alguien sin Claro. conocimiento, este castillo podría aparecer en el centro del Líbano o cerca de la ciudad de Beirut. Ahora vamos a posicionarlo en el Te mapa. partes de risa. No han podido ni siquiera cumplir con la famosa línea amarilla que se habían marcado al sur del río Litani, ni siquiera con eso lo tienen conquistado. El castillo, efectivamente tomado por Israel en el 82, si no recuerdo mal, en la invasión israelí del 82, cuando en su momento sí conquistaron una buena parte del Líbano, prácticamente hasta Beirut, pero después comenzó la resistencia y en 2000 debieron abandonar el Líbano. En 2006 recomenzaron la locura de una invasión al Líbano y debieron abandonar el Líbano contra un Hezbollah 10 veces más débil que el actual, muy rápidamente. Aquí, Fernando, la ubicación de este castillo. A partir de ahora, habría que poner risas de estas de fondo, para que se vea el Líbano. La hazaña, la hazaña del ejército israelí. El Líbano aquí, esto aquí, Israel, incluidas, bueno, acá los altos del Golán, también tomados por Israel. Aquí, fíjate, la ubicación. ¿Dónde está? Al lado de la frontera. ¿Cuánto puede haber del castillo de Forested al punto más cercano con la frontera israelí? Lo vamos a determinar en este mismo Vamos momento. a partirnos de risa. Del gran éxito que han tenido. 5 kilómetros, Fernando. Han podido penetrar 5 kilómetros en el Líbano. ¡Qué hazaña! Es decir, el ejército más poderoso de toda Asia Occidental, entre comillas, supuestamente, después de estar combatiendo, ¿cuántos meses llevan ya con esta operación en el Líbano? Pues llevan lo menos 3 o 4 meses. Es decir, por lo menos desde el inicio de los ataques contra Irán, Fernando, así que 4 meses. Claro, por lo menos. Por eso digo que, pues después de 3 meses. 4,8. No 5, 4,8. 4,79. Han podido lograr esta hazaña. Claro, es decir, el ejército que tenía esas fuerzas blindadas tan estupendas con su Merkava 4 y demás, es de risa. Es patético. Es decir, es patético. Ahora bien, hay que reconocer que Netanyahu, como vendedor de motos, es decir, como vendedor como charlatán, mercachifle, pues sí, el tipo se lo cree y tal, actúa bien, pero es de risa. Ahora, la realidad es completamente la opuesta. Ahora mismo el ejército israelí en el Líbano tiene gravísimos problemas. No han podido ni tomar la famosa esta franja amarilla que decían y tal, que es una pequeña parte al sur del Líbano, esta, la que estamos viendo, a 4,8 kilómetros, y ni siquiera han podido tomar todo eso. Están en una situación en la que están, como digo, a merced de los drones de Hezbollah. De hecho, hay un montón de vídeos, luego supongo que pones alguno, porque ya digo, hay toneladas ya de vídeos de drones en los que los drones tranquilamente se pasean por los campamentos israelíes y van por ahí volando tranquilamente, eligiendo qué van a atacar, si voy a atacar. No, este vehículo no. Ah, mira, pero aquí tenemos una antena de radio o un sistema de interferencia electrónica. No, mejor ataco este. A placer. Es decir, a placer. Porque ellos, y esto es muy típico de dormirse en los laureles, tienen un ejército que está preparado para guerras del siglo pasado. Pero la guerra de drones ahora mismo están absolutamente incapacitados. Ya digo, están comprando cantidades monstruosas de las redes estas para protegerse. Y luego simplemente es que ves cosas delirantes. Es decir, vehículos acorazados, camiones, como ya enseñamos aquí, puestos en cualquier lado, es decir, sin ningún tipo de protección. Bueno, ya digo, es un paseo militar de los drones de Hezbollah. Y con esto están enfangados de tal manera que no van a poder hacer nada. ¿No se han dado cuenta? Aquí, Fernando, la publicación de Yair Nabot, por lo menos es el nombre transliterado del hebreo, un excomandante de las Fuerzas Armadas israelíes o las Fuerzas de Defensa israelíes, como las llaman ellos, a pesar de que no los caracteriza la defensa, sino más bien lo contrario, el ataque, la ofensiva, la invasión, la ofensiva. Esta es su declaración de hace minutos.
Vi que el ministro Miri Regev comparte fotos de la fortaleza de Beaufort en nuestras manos, con banderas de Israel y Golani, y se habla a sí misma hasta la saciedad con tonterías, tambores de guerra y promesas vacías. Todo en ellos es solo apariencia, sin ninguna dedicación real a la esencia. No hace falta contarme sobre Beaufort. Estuve allí, lo conozco muy bien. Claro, como excomandante de las Claro. Fuerzas Armadas israelíes. En mi opinión, esto es solo una ilusión y un intento de vender algún logro simbólico aparente que no tiene ninguna importancia sustantiva en las circunstancias y el carácter de la lucha de hoy. Todo el norte de Israel está bombardeado y sus residentes viven en el infierno. Bueno, Beaufort está en nuestras manos ahora. ¿Eso cambia algo? ¿Hay menos drones explosivos, menos lanzamientos, menos heridos, lesionados y muertos? No, pero hay una bandera. Genial. Y presenta, irónicamente, la bandera izada en el castillo de Beaufort. Esto, una vez más, un excomandante de las Fuerzas Armadas Claro, es israelíes, que, no ¿sabes? Sí, Hezbollah no, o no, Hamas o los iraníes. no, pues es que, de hecho, sí que tienen gravísimos problemas de efectivos. Hay muchos comandantes que, aunque puedan ser lógicamente, antipalestinos, anti-Hamas, anti-Hezbollah y tal, pero son realistas. Dice, no, no, mire usted, no nos cuente estas películas de ciencia ficción o de política ficción o de guerra ficción, porque no es verdad. Es decir, pues eso, están enfangados, atascados en una franja ridícula al sur del río Litani, en el Líbano, y no saben qué hacer. No saben qué hacer, porque ahora mismo la guerra de drones que está llevando a cabo Hezbollah los tiene a su merced, pero a su merced les está haciendo un destrozo, pero descomunal. Ya digo, es que no hay día. Estamos hablando solo de lo que el Hezbollah pone en las redes sociales para que la gente lo vea. Que luego hay un montón de ataques que no lo filmarán o directamente pues no querrán ponerlos. Es decir, pero es un desastre. Yo he visto, ya no solo el pan nuestro de cada día, fundamentalmente atacando, bueno, ya hemos visto, sistemas antiaéreos de la cúpula de hierro, atacando sistemas importantísimos de comunicaciones, atacando sistemas de guerra electrónica. Es un desastre, pero un desastre. Pero si ya se meten los drones de Hezbollah directamente en las tiendas de campañas estas grandes, así de forma hemisférica, es un desastre. Y no sabe, y además, como está pasando con la guerra de drones en Ucrania ya a otro nivel, es que no saben cómo combatirlo. Porque ahora mismo es muy difícil, bueno, es muy difícil, es imposible, es decir, Aquí, encontrar Fernando, sistemas sí, efectivos contra la guerra de drones. aquí las alarmas en el norte de Israel hace media hora Fíjate, aproximadamente, todas estas localidades en el norte de Israel con sus alarmas antiaéreas o con sus alarmas por ataques aéreos provenientes del Líbano, a manos de Hezbollah, naturalmente. En la zona norte, minutos después de esto, otra alarma más, también en la zona norte, pero más cerca del mar Mediterráneo, más a la izquierda, hacia el oeste, con lo cual, evidentemente, esta situación no solamente está cometiendo con fiereza a los militares ubicados en una franja muy escueta del sur del Líbano o en la frontera israelí, del lado israelí, sino incluso también ya cometen a discreción objetivos dentro de Israel. sí, sí. Y por A ver, aquí una cuestión, un análisis muy, pero muy interesante. Lógicamente, ni yo ni vos seguramente vamos a acompañar la conclusión y ya, el bueno, lugar desde donde realizan el análisis, pero sí este medio israelí, Inet Global, presenta la lógica de la situación actual. Atención a esto, muy, pero muy interesante. Opinión, Inet Global, publicación israelí una vez más. Los drones de Hezbollah no dejan otra opción a Israel en el Líbano. ya, Conquista militar total. Opinión, los drones FPV, los drones estos
en primera persona. Hacen imposible la retirada a la antigua frontera. Israel debe avanzar más en el Líbano, expulsar a Hezbollah del sur y destruir su infraestructura. Y atención a la lógica de esto. El estamento de defensa israelí llegó a la crisis de los drones sin estar preparado, a pesar de haber recibido un regalo invaluable, una visión de futuro gracias a los años de la guerra en Ucrania. Atención, Fernando, al análisis, muy parecido al nuestro en gran parte. Claro. No hace falta ser un experto militar para comprender que una de las principales razones por las que se detuvo el avance ruso en el este de Ucrania fue la entrada de drones en el campo de batalla. El altísimo precio que ambos bandos están pagando por los cientos de miles de drones ha paralizado a los ejércitos, provocando pérdidas inimaginables de vidas y material bélico. El resultado es una guerra de trincheras estática, donde el objetivo principal es proteger posiciones, vehículos, incluso largas carreteras con postes y redes que permiten el movimiento militar. No existe una solución real para los drones de fibra óptica, más allá de la protección, junto con un éxito muy limitado en la detección e intercepción tempranas. En otras palabras, la crítica al estamento de defensa no radica en que no haya inventado una solución con antelación, sino en que los soldados no contaban con el equipo ni los ejercicios de defensa necesarios para un problema sin resolver que se conoce desde hace años. Recuerdo, Fernando, nuestro análisis de los videos de los drones de Hezbollah, cuando los soldados reaccionaban sin formación, evidentemente, los soldados israelíes, en lugar de generando dispersión, todos correteaban hacia el mismo lugar, con lo cual con un solo dron, muertos 6 en lugar de uno solo, ¿sí? Bueno, atención a la conclusión de esta gente. Los drones y los vehículos aéreos no tripulados son las herramientas ideales para quienes tienen menos recursos económicos y tecnológicos. Son baratos, sencillos, se producen en masa y dejan en ridículo a los costosos sistemas que utilizan los ejércitos modernos. Israel no tiene ninguna ventaja real contra un dron de fibra óptica que se aproxima, salvo intentar detectarlo y derribarlo en los últimos metros de su vuelo, una tarea mucho más difícil que la de un portero de fútbol. ¿Qué se debe hacer entonces? La pregunta. Esta parte graciosa. Ahora comienza, sí, la parte en la cual nosotros no acompañamos, lógicamente. Cuando la rama es demasiado fuerte, querido Fernando, textual de este artículo de opinión de la prensa israelí, cuando la rama es demasiado fuerte, se corta el tronco. Cuando los drones no pueden neutralizarse, la única forma seria de proteger el norte es avanzar hacia el norte, expulsar a Hezbollah y destruir su infraestructura mientras continúen sus ataques. Y abandonó por alguna razón la traducción, ahora sí. A diferencia de Rusia, Israel tiene la capacidad de hacerlo porque nada interfiere con la fuerza aérea en el Líbano. Nuestras capacidades de inteligencia y potencia de fuego son inconmensurablemente superiores a las de Hezbollah, especialmente porque la mayor parte de su vasto sistema de artillería ya no existe y no se debe permitir que resurja. Una vez que Hezbollah comprenda que este es un proceso irreversible y cada vez más intenso en el que solo acumula daños, la rendición será solo cuestión de tiempo y paciencia. Es una medida drástica y da la ligera impresión de que no todo el mundo nos aplaudirá por ella, pero la alternativa son las imágenes del 7 de octubre, con lo cual machacan desde hace tiempo, ¿no? En nombre del 7 de octubre, la conquista del mundo. Todos los enemigos de Israel en todos los frentes están observando atentamente cómo respondemos a los drones de Hezbollah, porque esta nueva arma les brinda enormes posibilidades. Para los partidarios de un Estado palestino, estas son las opciones que se abren en la era de los drones. El alcance de un dron de fibra óptica depende de la longitud del cable. Una longitud de fibra de unos 20 kilómetros ya no es inusual. Bueno, la lógica, el análisis, hasta cierto punto acertado, pero con la conclusión de ellos, de la locura, claro, en lugar de... El problema es, digamos, la solución, la alternativa que dan, que es delirante. Pero ya más allá de que, digas, es una barbaridad, tal, es que es tan absurdo lo que dicen. Es decir, no podemos cortar la rama, cortemos el tronco. O sea, no tienes capacidad de cortar la rama, vas a poder cortar el tronco, que es más grueso. Tú eres imbécil. Es decir, es que no se puede ser más... Iba a decir más gilipollas, pero no quiero decirlo. No se puede ser más tonto. Es decir, o sea, que tu solución es, como no puedo
con Hezbollah, gracias a sus drones de fibra óptica, no puedo conquistar una franja como la del castillo de Beaufort de 4,8 kilómetros de profundidad, entonces ocupamos todo el Líbano. Dice, pero tú eres tonto. Es decir, si no puedes con eso, ¿cómo vas a ir y vas a ocupar Beirut, el Valle de la Bekaa? De verdad, es que dices, hay que ser absolutamente cenutrio, imbécil, borrego. Si no pueden, que no pueden. Es decir, que están atascados, que tienen un ejército del siglo XX y no del siglo XXI, que los drones de Hezbollah ni siquiera los tiene que comprar ya, se los tienen que suministrar los iraníes, que ya los hacen ellos. Es que estos drones son muy sencillos de hacer. Por ahí, Fernando, leí dos reportes incluso de medios israelíes también relativos a el comienzo del ingreso de drones, ya no solo al Líbano, a Egipto, a Irak, sino incluso a Palestina, a Gaza también. Claro, en el momento en el cual jamás comiencen a acometer a las Fuerzas Armadas israelíes con drones, comienza una nueva era, un escenario completamente distinto, Fernando. Que sí está claro, decir, esto se salda inevitablemente con una derrota de Israel. Si no pudieron, cuando no existían los drones, y Israel tenía un ejército muchísimo mejor que el que tiene ahora, en el 82, y entonces llegaron hasta Beirut, es decir, y no pudieron ganar la guerra, la van a ganar ahora con la birria de ejército que tienen comparado con la del 82, es decir, con un montón de soldados reservistas que lo que quieren es salir corriendo y tienen un montón de deserciones, de verdad, es que es una cosa delirante. Bueno, a ver, yo entiendo que los medios de comunicación israelí, incluso aunque hagan análisis más o menos acertados del desastre, luego propongan soluciones absurdas. Pero bueno, claro, no pueden permitirse el lujo de decir, no, esto es un desastre, no hay solución, rindámonos. Porque si no se los cargan. Es decir, pero es lo que deberían hacer. Es decir, pero claro, no lo van a hacer. Estamos hablando de un pueblo mesiánico, el pueblo elegido, tal, etcétera, etcétera. Bueno, y sobre todo lo que es fundamental, Netanyahu, con la panda de los más ultra ortodoxos, nacionalistas, etcétera, Ben Gvir y Smotrich y demás, Netanyahu, no olvidemos que tiene que seguir vendiendo la guerra permanente, que es al final lo que busca. Él sabe, o sea, Netanyahu tonto no es. Él sabe que no se puede conquistar el Líbano. Él sabe que no se puede conquistar ni siquiera lo que está al sur del río Litani. Él sabe que ni siquiera pueden conquistar la franja amarilla, que es un cachito de lo que está al sur del río Litani. Tonto no es. Lo que pasa es que es un tipo absolutamente sin principios y le da igual los israelíes que mueran o no. A él lo que le importa es no ir a la cárcel y para eso tiene que estar en un estado de guerra permanente. Y da igual si gana como si pierde. Es decir, bueno, prefiere ganar, evidentemente, pero no, tiene que estar con un estado de guerra permanente. Y ya se está hablando, ya se está rumoreando, veremos qué pasa. Yo creo que esto es ciencia ficción o política ficción, pero vamos, que ya están viendo la posibilidad de enfrentarse a los turcos y a los egipcios. Un disparate, se los comen con patatas. Es decir, si ahora mismo no tienen suficiente gente, no tienen material necesario, han sido derrotados en la guerra contra los iraníes. Bueno, es que tiene que mantener este estado de, ¿cómo diría yo?, de enajenación mental por parte de la población israelí, que se sigan creyendo que pueden ganar y mantener eso, el estado de guerra permanente, porque es lo que le beneficia personalmente a él y evita que vaya a la cárcel. Por eso no va a haber ningún acuerdo de paz con el tema de Irán, ni nada, porque el frente del Líbano, Netanyahu no lo va a abandonar. Con lo cual, pues el acuerdo de paz es imposible, porque ese es un punto clave. Y eso le va a llevar a la derrota. Quiero decir, si se suele decir aquello de que por la boca muere el pez, pues aquí podremos decir aquello de que por Hezbollah muere Israel. Todo este análisis y estas conclusiones
no connotan de ningún modo que Israel no pueda generar muchísimo daño Sí, en el sí. Líbano, por sobre todas las cosas, a través de ataques aéreos. Israel en este momento está acometiendo todo el Líbano con sus bombas, incluida la capital Beirut. Aquí imágenes de hace algunas horas. Esta es la ciudad de Tiro, una vez más el hospital de Tiro, Pe- alcanzado. Esto lo saben Sí, hacer muy bien Fernando. los israelíes. Es decir, bombardear. Pero, como se ha demostrado, para Israel y para cualquiera, no se gana una guerra con bombardeos. Con bombardeos mata civiles, que es lo que están haciendo. Pero eso no te lleva a ganar una guerra. No han podido ganar una guerra contra Irán bombardeando, porque no se gana la guerra solo con el arma aérea. Y de hecho, Hezbollah en Beirut ya no tiene, aprenden, ya no tienen unas posiciones, digamos, centralizadas en la parte de Beirut mayoritaria de los chiitas. Ya se han esparcido y en pequeñas células descentralizadas para lo que sería todo el tema de logística, vamos, de control de la logística, de mando y control. Es decir, claro, porque aprenden y ya se distribuyen en red, es decir, en mosaico, como los iraníes. Claro, es que esto es matar civiles. Y a ver si destruyendo a lo bestia, pues no sé, suena la flauta y se rinden, ¿no? Que no tiene sentido. Porque lo que tenemos es un gobierno del Líbano que no pinta nada y que lo que diga el gobierno del Líbano pues es papel mojado. Con lo cual, bueno, pues sí, a lo mejor el gobierno del Líbano acepta todas las condiciones que le presente Israel. Pero es que da igual lo que acepta el gobierno del Líbano, pues tiene capacidad, no tiene poder. Su ejército no combate. Es un ejército testimonial. Entonces, bueno, pues hace lo que quieras. Es una guerra perdida. Es decir, esto y ya digo, Netanyahu nos cuenta estas películas estupendas y maravillosas porque lo necesita para su propio beneficio privado y no ir a la cárcel y para toda su familia metida en corruptelas de todo tipo y condición. Pero no olvidemos que Netanyahu es fundamentalmente, más allá de que sea un sionista y de que un sionista que no es creyente, no es judío, practicante, ni mucho menos, es decir, no es nada de esto. Es sobre todo, a ver cómo lo digo, un sinvergüenza, por supuesto, un ladrón, Un canalla, pero es sobre un todo, mercenario. Un mercenario, tal vez, la mejor. no, mercenario no porque, es decir, como un mafioso, es decir, es lo más parecido a un mafioso de estos tipo el padrino, es decir, que busca solo el beneficio de su familia y ya está, es decir, no le interesa nada más, enriquecerse, ¿qué es lo que ha hecho? Siempre que ha estado como primer ministro ha utilizado el cargo de primer ministro para enriquecerse. ¿Qué es lo que está haciendo, por ejemplo, su amiguete Trump en Estados Unidos? Utilizar la presidencia para enriquecerse. Pues esto es igual. Es decir, son personajes que su sentido del Estado no existe. Es un sentido simplemente de su propio enriquecimiento, de su propia ansia de poder, de mandar y al mismo tiempo que mandas te enriqueces. Es decir, bueno, esto lo estamos viendo a nivel menos bélico, digamos, en Europa, lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Alemania, con un Merz que su propio partido político ya lo cuestiona porque está por los suelos en las encuestas y ya están viendo a ver si lo cambian. Es decir, pues es eso. Es decir, solo que aquí, por desgracia, tiene un componente militar durísimo que lo están pagando los pobres gazatíes y los pobres libaneses. Pero esto de los bombardeos no Mientras, sirve para nada. mientras tanto, la propaganda militar israelí a toda máquina, estas imágenes difundidas hace 15 Sí. segundos con la captura, la operación comando con la captura de este castillo. Bueno, la Bueno, esto presentamos. es Esto no visto, así que ya muy teatral. Es decir, esto seguramente esto visto está eso, escenificado. visto eso, un cesto de basura, de papeles, Sí, con lo para los cual, turistas. evidentemente, esto sí, un lugar turístico más que otra cosa, Claro, ¿no? entonces, Pero bueno. bueno, Y esto que están haciendo aquí, seguro que cuando están haciendo aquí este paripé de operación, no hay nadie en el castillo de Beaufort.
Bueno, a Es propósito, acá, todo... Fernando, esto es una casualidad, justo. Atención a esto. A ver, Nunca jamás, si esto hecho por las Fuerzas Armadas ucranianas o rusas, acá una masacre, mm. porque un solo dron determinaría la muerte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tira, soldados. Acá una demostración de la falta de preparación para eso. Todos juntos en un rinconcito, más gente todavía. todo. Sí, sí, más gente aquí, ahí la tira. Es decir, pero fíjate con qué tranquilidad van. Pues esta tranquilidad, Sí, producto de que esto es una escenificación. Que esto no es verdad, vamos, obviamente. que allí no hay nadie. Es decir, que están ambas haciendo el paripé, como que estamos entrando, fíjate, aquí con las cámaras de visión térmica y tal, vamos, de visión infrarroja, no sé qué. Y seguro que no hay nadie. Pero bueno, pero lo que tú dices, efectivamente, o sea, esto, porque Hezbollah todavía, digamos, está en los inicios de la era de los drones, pero esto le pilla a los rusos o los ucranianos y no queda ni uno. Es una cosa porque no tiene mentalidad. ¿Cuántas veces hemos visto aquí, por ejemplo, vídeos de cómo se entrenan los rusos para combatir drones? Es decir, que tienen campos de prueba, digamos, campos de entrenamiento, en los cuales los soldados tienen que ir esquivando y tal, drones que les van viniendo y les entrenan a cómo tienen que defenderse y a tener la sangre fría de cuando te viene uno a dispararle. Que aquí lo hemos visto algunas veces, es decir, soldados que se han tenido que enfrentar a un dron pues a 5 metros. Es decir, al Juno incluso me acuerdo que le lanzó el fusil y le El dio. fusil, sí, sí. Sí, sí, claro, pero eso hay que estar preparado, quiero decir, incluso para tener la sangre fría de saber cómo actuar ante un dron en una situación extrema, como la de este soldado. Para eso te tienen que preparar. Y bueno, pues esto no se hace 2 días. Y lo que se ve es que el ejército israelí, pues lo típico, te duermes en los laureles cuando te crees muy superior. Le pasa igual al ejército norteamericano. No, Irán, no lo comemos con patatas en 2 días. Lo que le vendió Netanyahu, en 4 días esto está liquidado. Bueno, y como es la gran potencia militar mundial, sí, pues eres la gran potencia militar mundial, pero te han derrotado. ¿Por qué? Porque tu planificación ha sido pésima, porque no has hecho caso seguramente a tus generales del Pentágono más honestos, los deshonestos no, que te estarían diciendo, no haga usted esto, que va a ser un desastre. Bueno, pues esto es lo que pasa. No tienen capacidad para... O sea, pensar que por muy buen ejército que tenga uno, puede hacer cualquier cosa, es un delirio. Ni el ejército más maravilloso del mundo a lo largo de toda la historia de las guerras se ha podido permitir cualquier cosa. Eso no es imposible. Es decir, entonces, bueno, pues sale el tonto, vamos, el Netanyahu diciendo, no, estábamos peleando en Siria, en el Líbano, en Gaza, en Cisjordania, en Irak, contra los Houthis, venga, más madera, ¿qué es la guerra? Eso lo que te quiere decir es que te están dando por todos lados. Bueno, lo venimos diciendo desde hace tiempo. Israel, gracias a Netanyahu, va camino de la desaparición como Estado, y si no al tiempo. Porque esto está dejando al Estado de Israel hecho unos zorros. Y veremos si no se reanuda a gran escala la guerra de Irán. Porque si la guerra con Irán se reanuda, como yo creo que va a pasar, a gran escala, Israel va a quedar, vamos, como algo inhabitable. Inhabitable. Por cierto, Fernando, ¿cuál tu interpretación del momento actual en Irán después de lo sucedido 2 días atrás, cuando los estadounidenses, una vez más a traición, con una puñalada Sí. trapera, de manera deshonesta, determinaron reactivar el Proyecto Libertad o el Freedom Project, esta estupidez de barcos mercantes enviados a recorrer el estrecho de Hormuz con asistencia de la Marina estadounidense, pero asistencia a distancia. Sí. 4 de esos barcos realizaron un intento por orden de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Barcos estadounidenses deben responder a la orden de avance como parte de la Marina Mercante estadounidense. Realizaron el intento, los iraníes respondieron con fuego de advertencia,
debieron lógicamente retroceder los barcos, pero los estadounidenses en venganza, en respuesta, acometieron la ciudad de Badar, no recuerdo el nombre, la ciudad portuaria de Ban Adas, si no recuerdo mal, es el nombre en persa, sin víctimas, pero con la destrucción de algunos sitios de lanzamiento de drones, y en respuesta a este ataque contra la ciudad portuaria de Ban Adas, si no recuerdo mal, gracias Fernando, los iraníes entonces acometieron simplemente con un solo misil la base Al-Salem de la base militar estadounidense Al-Salem en Kuwait. Inicialmente los medios presentaron esto como un ataque de advertencia debido supuestamente a la intercepción de este misil por los sistemas antiaéreos Patriot, pero al día siguiente el propio Bloomberg presentó la noticia de soldados estadounidenses heridos, esto lo presentábamos ayer en la transmisión de ayer, soldados heridos y 2 drones MQ-9 Reaper estadounidenses destruidos a raíz de este ataque solo de advertencia de Irán, ¿sí? 10.000 veces por debajo de lo que podrían, si realmente quisieran, un ataque con todo su arsenal. Esa es la situación hasta ayer más o menos, y en el medio de eso, estas negociaciones truncadas. ¿Cuál entonces la situación en tu opinión, en tu visión de todo esto, Fernando? A ver, ¿qué es lo que está haciendo ahora mismo Trump? Trump está ahora mismo más perdido, como decimos aquí, que un burro en un garaje. Es decir, Trump no sabe lo que hacer. Quiere salirse de la guerra, pero no puede, porque Netanyahu no le deja. Ahí tenemos el caso del Líbano, uno de los principales elementos para que se pudiera llegar a algún tipo de tregua de verdad para empezar a negociar, es que se tiene que parar la guerra en todos los frentes, incluido y especialmente en el del Líbano. Todo lo cual, como eso Netanyahu no lo va a hacer, pues ya está, no va a haber posibilidad alguna de acuerdo. El acuerdo está descartado. Otra cosa es que Trump tenga que hacer el paripé según va el día, diciendo, no, las negociaciones van muy bien, bueno, no, y si no negocian, los voy a bombardear y voy a acabar con la civilización persa y tal. Y estas cosas que dice Trump. Pero más allá de las paparruchas y las tonterías que dice Trump para mantener a la opinión pública entretenida, lo que tenemos es unos Estados Unidos que no tienen ninguna opción buena y que desde hace ya un cierto tiempo lo que están haciendo es tantear a los iraníes. Esto es un ejemplo estupendo. Bueno, ya lo hicieron antes, lo de meter algún barco, también le salió mal. Bueno, pues ahora vamos a meter aquí unos barcos, a ver qué pasa y a ver cómo responden los iraníes. Y nosotros le lanzamos un ataque y tal, mínimo, a ver cómo responde. Como los iraníes están respondiendo con firmeza, pues todos estos tanteos, que son tanteos, no son otra cosa, pues se saldan con un fracaso. Bueno, pero ahora mismo es eso. Es decir, no tienen capacidad. Lo dijo un almirante, no me acuerdo del nombre, no tiene Estados Unidos capacidad para desbloquear el estrecho de Hormuz, salvo que esté dispuesto a perder, bueno, un montón de barcos, un montón de soldados, etcétera. Quiero decir, y eso evidentemente no lo van a hacer. Es imposible. Es decir, entonces, bueno, lo que le queda a Trump, escalar, no va a tener otra. Va a intentar hacer alguna cosa como bombardear, o incluso puede que ponga algunas fuerzas de operaciones especiales por ahí para intentar cantar victoria y tal, pero no va a poder. Es decir, y al final va a tener que escalar. Y en el momento que escale, pues se culmina la tragedia. Los iraníes van a responder y a muchas monarquías del Golfo, empezando por los Emiratos Árabes Unidos, van a sufrir. Yo creo que Emiratos Árabes Unidos lo tienen muy crudo. Yo no soy inversor, es decir, no tengo ni idea del tema de bolsa, pero desde luego, si ahora alguien me propusiera invertir en Emiratos Árabes, ya le decía que no. No hace falta ser inversor, es decir, porque tiene un futuro muy negro. Y se está salvando porque Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, es muy importante para todo tipo de operaciones financieras, tanto para China como para Rusia.
Y por lo tanto hay un intento ahí de, digamos, atemperar las cosas y que los iraníes pues no se ensañen con ellos. Pero si hay un ataque de los de la alianza Epstein de Trump y de Netanyahu, la respuesta iraní va a ser brutal y se acabó. Es posible, por los acercamientos y las conversaciones que están teniendo, porque lo que sí va a haber seguramente es una respuesta desigual. Van a enseñarse con los emiratíes, pero van a tener seguramente más cuidado, o van a hacer muy poco o nada, con los cataríes y con los saudíes. ¿Por qué? Porque los cataríes ya están firmando acuerdos con los iraníes para que la cosa no vaya más. Qatar está ahora mismo en una situación pésima, crítica, con el gran exportador de gas, con todo su sistema de gas bombardeado y paralizado y sin poder exportar. Pésima. A Irán le interesa que Arabia Saudí salve la cara y aprovechar el enfrentamiento de los saudíes con los emiratíes para justamente ensañarse con los enemigos de los saudíes, en este caso los emiratíes. Aquí lo vemos. Fernando, entre estas imágenes de la televisión pero fíjate, pública la importancia israelí, de cómo está ya la cosa, que un país históricamente neutral y el gran mediador en la zona, como Omán, está ya llegando a acuerdos con los iraníes, no solo con respecto al estrecho de Hormuz, sino económicos y de todo tipo, porque dan por hecho que Irán ha ganado. Es decir, y por eso están en ello. Sin embargo, Estados Unidos no quiere convalidar la posibilidad del control iraní definitivo e institucionalizado del estrecho de Hormuz y, en este contexto, el cobro de peajes, aunque por ahí los iraníes muy astutamente respondieron en su momento con una propuesta alternativa. En lugar del cobro de peajes, el cobro de un arancel por la protección ambiental. Fenomenal. Sí. Eso fue una genialidad. Bueno. No, pero ¿cómo va a convalidar Estados Unidos esto finalmente? ¿Qué situación podemos ahí vaticinar, sí, Fernando? Porque a ver, acá los iraníes ya parecen consolidados. Si dependiera de Trump, convalida lo que haga falta con tal de salirse del desastre. Ahora bien, es que no depende de él, pero si dependiera de Trump convalida el estrecho de Hormuz, se inventaría algo, se inventaría, pues eso, nos contaría una nueva película de que hemos desbloqueado el estrecho y tal, y ya por fin pueden todos navegar. ¿Qué más da? Sería mentira, pero a él le da igual. La cuestión es salirse de la situación en la que está, que es crítica para él. Pero que como Netanyahu no le deja, no va a poder. Ahora han desbloqueado, supuestamente. Bueno, ha dicho Trump a saber, como dice 200.000 cosas todos los días y todas son mentiras. Es decir, ha dicho que hemos ordenado desbloquear, bloqueo un poco tonto de los norteamericanos Irán. De hecho, los iraníes han respondido al bloqueo norteamericano pues de varias formas. Una, derivando petróleo directamente a sus refinerías y para consumo interno. De tal manera que al consumirlo ellos internamente les beneficia y además con sus refinerías producen productos ya derivados y los están mandando fundamentalmente también a Irak y a Turquía. Y luego están haciendo otra cosa. Evidentemente no tiene la misma capacidad de exportación, pero ya están mandando por tren hacia China y hacia otros sitios grandes convoyes de trenes con petróleo a mansalva. Es decir, que están a través del Caspio también lo están haciendo. Es decir, están buscando planes B que ya están funcionando. Entonces, bueno, es decir, como decíamos otras veces, todo el bloqueo, suponiendo que funcionara, que no está funcionando, para que tuviera éxito tendría que llevaría un montón de meses. Y Trump no se puede permitir un montón de meses. No tiene alternativas reales. Porque Netanyahu no le deja, que si no, no tardaba 2 días vamos, que digo 2 días,
hoy mismo salía haciendo una conferencia de prensa o una declaración oficial en la Casa Blanca diciendo que ya ha ganado, que ya se han cumplido todos los objetivos, que los iraníes le han entregado todo el uranio enriquecido y ya está. Ya se ha solucionado el tema. Todo sería mentira, pero da igual. Eso para Trump no es un inconveniente. Pero es que no puede. Es decir, porque entonces lo que está pidiendo, pues es que es además inviable. No, es que el uranio enriquecido me lo tienen que dar a mí, o tienen que acabar con ello, aunque con la supervisión norteamericana, de la Organización de la Energía Atómica y tal. Sé que no es viable. Es decir, es que bueno. Además, ya el circo ha llegado a un nivel que dice, bueno, pues no había acabado usted con esto en la guerra de los 12 días. No, bueno, sí, había acabado, pero han vuelto a hacerlo. Uy, qué rápido lo han hecho. Luego, no, pero es que empieza la guerra, ¿no? Hemos vuelto a acabar con todas las instalaciones civiles, nucleares. Y luego salen los propios medios norteamericanos diciendo, no, si no han conseguido nada. Es decir, no han hecho nada. Bueno, pues claro, es decir, mentira tras mentira, pero ya llega un momento que ya es patético, ya es que dices, hombre, por favor, no me vuelva a gustar contar que ha destruido ya por enésima vez las fuerzas aéreas y las fuerzas navales de Irán. Uf. Pues es que de verdad, es que es de coña. Bueno, ya entonces, las lanchas rápidas veces bueno, aún hay un tipo lamentable, de los muchos tipos lamentables en Occidente, y en España en concreto, que va contando, entre otras cosas, además se saben los números, los iraníes les deben proporcionar los datos, que va diciendo que tenían 3.000 lanchas rápidas de estas, y que ahora ya solo tienen 500, porque las otras las ha destruido Estados Unidos. Bueno, también te va contando que van ganando los norteamericanos, y van perdiendo los iraníes. Bueno, es decir, esto... Pero vamos. La frase de la armada en el fondo, la armada iraní en el fondo del mar, la fuerza aérea iraní completamente destruida, todos sus aviones derribados, la recuerdo al nivel de la frase de Trump sobre la guerra en Ucrania, qué terrible esa guerra, cuántos jóvenes muertos, cuántos pobres... young men, hombres jóvenes muertos a raíz de esta guerra, y a veces, y ahí comenzaba con despachando cifras todos los días distintas, un día, bueno, sí, 1.000 por semana, otro día 500 por semana, otro día 10.000 por semana, tanto, esta guerra debe terminar, qué terrible, la misma frase repetida 1.000 veces hasta el hartazgo. Bueno, lo mismo ahora con la famosa frase de la Fuerza Armada iraní y la Marina iraní en el fondo del mar. ¿Cuántas veces ha ganado la guerra de Irán Trump? Nos ha contado que ha ganado, que lo ha destruido al ejército y tal. Pues no sé, he perdido la cuenta, quiero decir, ya ni lo sabemos. Bueno, entonces lo que estamos viendo es la impotencia absoluta de Trump, la impotencia de Estados Unidos. Claro, de eso toman nota los demás, ¿eh? Quiero decir, el resto del mundo toma nota y dice, uy, estos son, por un lado, idiotas, porque se meten en una guerra que no pueden ganar. Y por otro lado, claro, salen hechos unos zorros con un desastre total y derrotados. Y dice la gente, uy, esto ya del mito norteamericano, de que somos un ejército invencible porque tenemos el mayor ejército convencional del mundo y tal, y el más potente, el más tecnológicamente avanzado, pues esto ya cada vez cuela menos. A propósito de esas fuerzas armadas superpoderosas, y como paso previo antes del salto temático hacia Europa, hacia la guerra en Ucrania, aquí las imágenes de Hegseth el día de ayer en Singapur, en el USS Boxer. Durante un tiempo el USS Boxer, este buque de ataque anfibio, si no recuerdo mal, lo habían despachado al Golfo Pérsico, pero bueno, ya de vuelta en Singapur, ya abandonaron la idea completamente alocada de una operación terrestre en Irán. Bueno, este Hegseth en Singapur para la participación en el diálogo Shangri-La, con algunas cosas dichas respecto a China, la alarma por el rearme chino y el llamado a todos los aliados de Estados Unidos
a que ellos mismos comiencen una política de contención contra China. Algo así, algo parecido a la división de trabajo propuesta por Hegseth en Europa. Ustedes, aliados europeos, deben capitanear la guerra contra Ucrania. Algo sobre esto, Fernando, interesante. Bueno, lo primero, esto es un líder del ejército allí ¿Viste la inscripción acá en la camiseta, Fernando? ¿Qué pone? Esto es la guerra. This is war. ¡Esto es la guerra! ¡Ay, ay, ay! Dios mío, están fatal de la cabeza. Están para que los encierren a todos en un manicomio, pero con 5 llaves, y luego las llaves las tiren por ahí, en un río. Pero vamos a ver, aquí el líder motivando a sus hombres, arengándolos y tal, compartiendo con ellos los duros entrenamientos, los ejercicios físicos. Esto es un líder. De verdad, esta gente ha visto muchas películas y se les ha indigestado el cerebro, se les ha colapsado y se creen que, pues eso, que esto es Top Gun y tal, y que Peter Hedges dice, yo soy como Tom Cruise, pero bueno, y voy allí y tal, y me convierto en el líder. Bueno, pues este es el grado de ridículo de las Fuerzas Armadas norteamericanas y de su secretario de la guerra. Efectivamente, ha hecho tonterías, varias, entre ellas, por ejemplo, recuerdo una que dice, no queremos protectorados, queremos socios. Es decir, no queremos colonias, queremos socios. Digo, ay, qué gran idea. O sea, estás llamando a los europeos, a los japoneses, a los de Corea del Sur, a los filipinos, les está llamando colonias, puras y duras. Y está diciendo, no, queremos elevaros a la categoría, a la de socios sacrificables. Es decir, os mandamos a las guerras que os destrocen en nombre de nuestros intereses. Bueno, pues estas frases que hace el descerebrado que bueno, pues eso. Sí, yo quiero una recomendación de la marca del gel para el pelo, la Gomina, porque después de todo el ejercicio, el pelo perfecto, pero espectacular, ¿no? Nada, ni haciendo ejercicio, ni combatiendo. Esto es tremendo. Sí. Y nada, oye. Pues eso, es decir, esta gente, ya digo, tienen una indigestión de tantas películas de Hollywood que se terminan creyendo que son personajes de una película hollywoodiense en la vida real. Este es el caso de Peter Hedges, que va, pues eso, de Tom Cruise en Top Gun o de yo qué sé, o de cualquier otra película de estas, así patriótica, lamentable. Pero bueno, pero ya digo, y lo que ha dicho, lo que yo he podido ver, todo estupideces de este tipo, ¿no? Bueno, lo que se está demostrando, a ver, esto no es lo que quieren presentarnos de manera tan tosca, ¿no? Es decir, no, es que queremos aliados y tal, no queremos protectorados, no queremos colonias, no, esto es un problema de que como no tengo la capacidad de enfrentarme a los iraníes, no digamos ya a los rusos en Ucrania o a los chinos, ya ni te cuento, pues entonces el trabajo sucio lo tenéis que hacer nosotros por mí porque nosotros no podemos. Esta es la realidad. Fernando, de camino hacia Ucrania, quería presentar muy rápidamente algunas imágenes de Alemania. Siempre machacamos y machacamos contra Alemania, yo en particular. Bueno, aquí una de las pocas personas valiosas de Alemania, el día jueves, en un acto político, en el contexto de la campaña ya en curso hacia las elecciones estaduales de la ciudad-estado de Berlín. Berlín, una ciudad, pero con estatuto de provincia o de Bundesland, como lo llaman aquí. Y la señora Sarah Wagenknecht, bueno, la cual en realidad debería aparecer en el Parlamento, porque su partido conquistó los votos necesarios para el acceso al Parlamento en las últimas elecciones, pero debido sencillamente al fraude, nada más y nada menos, contabilizaron fraudulentamente sus votos con un 4.99%, y recuerden que la Constitución en Alemania determina un mínimo de 5%. Si hubiera generado ese 0,01 más,
inmediatamente habrían conquistado alrededor de 25 bancadas en el Parlamento. Cuando quisieron, con toda la lógica, el recuento de los votos, porque según los conteos propios de su propio partido, el partido Sarah Wagenknecht, efectivamente ellos aparecían por encima de los votos, solo debían contabilizar un par más de votos para el acceso. Sí. Bueno, primero la Corte Electoral y después el propio Parlamento alemán rechazó el recuento de los votos. Muy democrático, ¿no? Una elección sin recuento de los votos. ¿Y quiénes participaron en esa decisión de rechazar el recuento de los votos? Los propios parlamentarios electos como producto de la exclusión de esta señora. Esos 30 parlamentarios metidos en lugar de los de este partido, ellos rechazaron el conteo, lógicamente, ¿no? Juez y parte. Claro, bueno, qué mal pensado eres, Ezequiel. Esto no es un fraude, es ingeniería contable. Efectivamente, muy buena, Fernando. Ingeniería contable. Ingeniería contable. Bueno, aquí en España pasa lo mismo, ¿eh? Aquí el cartel, Merz se tiene que ir. Merz muss weg, Merz se tiene que ir. La OTAN se tiene que ir, la OTAN afuera. Amina House, Ami llaman cariñosamente o irónicamente a los americanos, a los estadounidenses, estadounidenses a casa. Y llévense a Fritz, llévense a Merz, Fritz Merz. Y llévense a Merz. Qué bueno. Aquí las palabras de Wagenknecht sobre el ataque contra la única persona diciendo esto aquí en Alemania, contra la escuela la escuela secundaria en Staromels, en la escuela rusa. Estoy horrorizada. En las últimas semanas ha habido un ambiente de celebración. Acá, esto. Estoy horrorizado. Ha habido una suerte de júbilo en los medios. Los ucranianos, yo aquí con la traducción, pero voy a realizar la traducción yo mejor, más sencillo. Ha habido en los medios una sensación de júbilo. Los ucranianos pudieron atacar en la profundidad de Rusia, en Rusia. Finalmente lo lograron. Auch zivile Einrichtungen zu attackieren, auch Ölterminals. Y por sobre todas las cosas pudieron atacar instalaciones civiles, terminales de petroleras, de energía. Die Welt hat ja gerade so viel Öl, ist ja wunderbar, nachdem wir schon im Nahen Osten. Qué bueno, en un mundo con superávit de petróleo, qué bueno que destruyan, dicho irónicamente, las reservas petroleras del mundo. Excelente. Die ganzen Ölterminals brennen, jetzt brennen sie auch noch in Russland, das ist also wirtschaftlich alles völlig irre, aber da haben sie gejubelt und jetzt kamen sogar noch mehrere ukrainische Drohnen in ein Wohnheim, 21. Y unos drones, incluso iraníes, destruyeron una residencia estudiantil. Junge Leute sterben und 21 jóvenes muertas. Die deutsche Presse jubelt, dass jetzt sozusagen das eingelöst wurde, was Herr Kiesinger. Y la prensa alemana lo celebró con júbilo. Kiesewetter immer wollte, der Krieg ist jetzt nach Russland getragen worden. La guerra finalmente, lo que siempre quisimos, la guerra finalmente está en territorio ruso. Bueno, de manera irónica dicho todo esto. Esta es la única fuerza, en mi opinión, potable aquí en Alemania, lamentablemente minoritaria y encima víctima del fraude en las últimas elecciones. Seguramente en las elecciones en Berlín venideras, las estaduales, en septiembre realizarán una muy buena elección, pero bueno, de ahí a la conquista del poder político, Fernando, mucho por delante, ¿no? No, claro, quiero decir, pero sí, a ver, no, esta señora tiene mucha moral porque no la van a dejar que, bueno, como mucho que saque un buen resultado en Berlín, bueno, porque sería muy descarado que allí no tuvieran representación, pero van a hacer, pues eso, lo legal y lo ilegal, todo lo necesario para que no obtenga buenos resultados. Pero si lo hacen con la alternativa por Alemania, que ahora mismo está por encima del Partido Conservador, la CDU, en las encuestas, y que siempre han estado diciendo que, uy, si estos pueden ganar,
lo vamos a ilegalizar y la alternativa por Alemania, algo más razonable que el resto, excepto el Sarah Wagenknecht, o como se pronuncie, pero bueno, ya está empezando, como digo, ilegalizarlos en el caso de que vean que pueden ganar. Imagínate ella, que es mucho más coherente y que además tiene una posición, pues bueno, pues eso, es decir, absolutamente razonable. Sí, la diferencia política entre... La antítesis de Kaja Kallas. Efectivamente, la diferencia política entre las dos fuerzas por fuera del sistema de partidos convencionales, la AfD y la Alianza Sarah Wagenknecht, podríamos conceptualizarlos como soberanistas de derecha y de izquierda, AfD de derecha y Sarah Wagenknecht de izquierda. Yo la categoría de soberanista, pero bueno, en el caso de Sarah Wagenknecht quizás un poco más, porque ellos no solamente quieren la paz con Rusia, sino que rechazan a la OTAN también, por eso los carteles. AfD no, cuidado. AfD quiere buenas relaciones con Rusia, pero quiere a los gringos adentro, Claro. No, por eso digo. Es decir, yo lo que veo es que, a ver, vamos de cabeza al desastre, pero de cabeza, porque el otro día la Ursulina, creo que en Lituania o Letonia, no me acuerdo, es decir, en uno de los bálticos, pues diciendo no, pues esto, o sea, resulta que los drones ucranianos entran por los países bálticos y se estampan allí y estas cosas, pero la culpa es de los rusos. Dices, vamos a ver, pero si son drones ucranianos entrando en los bálticos, pero la culpa es de Rusia, explíqueme ese tipo de lógica porque no lo entiendo. De hecho, se sospecha, o más que se sospecha, que al menos algunos de estos drones que están pasando por los países bálticos no pasan por los países bálticos, sino que son lanzados directamente desde los países bálticos, que no es lo mismo. Pero bueno, o la señora Kaja Kallas haciendo un discurso el viernes pasado que yo cuando lo vi, pues poco me dan los 7 males. Digo, vamos a ver, es tonta, no, lo siguiente. Diciendo más o menos, miren ustedes, pues ahora estamos con el tema de que si los mediadores, que si encontrar a alguien para que los europeos puedan hablar con los rusos, pero claro, no puede ser ningún dirigente, porque ¿cómo hablar un dirigente europeo con los rusos? Eso sería terrible. No, pues vamos a ver, se ofrecieron a Merkel dijo, pues son ustedes tontos, vayan ustedes, yo ya no pinto nada en la política. Bueno, pues están en estas, digamos, disquisiciones metafísicas cuando sale Kaja Kallas y dice, no, pero es que mediadores, no podemos ser mediadores porque somos parte del conflicto, estamos del lado de los ucranianos y por lo tanto, vamos a ver, estás dando la razón a lo que vienen diciendo los rusos desde el principio, que los europeos son parte del conflicto y va y lo suelta, sí. No podemos ser mediadores porque estamos de un lado y les estamos ayudando con todo. Dice, pero esta señora no puede ser más tonta, pues porque no sé, bueno, pero por desgracia son Kaja Kallas y todos estos, los bálticos, los nórdicos, los alemanes, los que nos van llevando, pero a una velocidad de vértigo, hacia una guerra contra los rusos. Esto cada vez se ve más claro y no se ve cómo se puede parar el desastre. Pero ya digo, bueno, ahí había una cosa que decía Sarah Wagenknecht, ahora que me acuerdo, que no la ha entendido bien Sarah. Sara, no. Es que esto Annalena Baerbock te lo explicaría. Por ejemplo, ¿no? Los verdes. A ver, bombardear los almacenamientos de petróleo, las refinerías de petróleo rusas, es muy ecológico. Porque así eliminas todo el gas y todo el petróleo posible y ya no se puede consumir. Es que no entiende la esencia del argumento. Bombardeas todo, acabas con el gas y el petróleo y ya tenemos un mundo ecológico cortando leña. No, pero vamos, es delirante. O sea, la política europea realmente es una cosa que, bueno, no sé, que ya digo, son carne de psiquiatra.
es un tema de patologías ya, pues no sé, entre psicópatas, gente con complejo de inferioridad, no lo sé, ya es una cosa que deporta. Pero nos llevan, nos llevan a la guerra. Pero no nos llevan a la guerra en el 2030. Es que a lo mejor nos llevan a la guerra este verano. Al paso que van. Tal cual. Fernando, salto geográfico hacia Ucrania, donde, y yo aquí con las imágenes, donde los ucranianos perpetraron un ataque ni más ni menos que contra la central nuclear de Zaporizhia en control de los rusos. Aquí las imágenes difundidas, ataque con un dron, comprobable. Ahí las autoridades de la agencia, la agencia atómica internacional. Sí, de nuestro querido amigo el impresentable de Rossi, Grossi, quien, por cierto, ellos presencian los ataques ahí, pero no pueden determinar el origen. La central controlada por los rusos, el personal ruso, los drones provenientes de Ucrania, pero no se por puede orden de Grossi, otra vez, obviamente, del inefable de Rafael Grossi, un impresentable, y Argentina lo quería como candidato para la presidencia de las Naciones Unidas. Es el estado de mi querida patria en este momento. Lamentablemente generamos pena con este gobierno malnacido del traidor a la patria de Milei, reverendo hijo de mil. Bueno, de eso. Aquí las imágenes. Una vez más. Sí, pero vamos, que no se puede saber. Es que no, como bien os he explicado, es que, claro, un ataque, tal, pues ¿quién habrá sido? Pues no lo sabemos. Incluso hasta las imágenes de los restos, perdón, esta no, Fernando, los restos del dron ucraniano. El dron ucraniano. Hecho en Ucrania, pero bueno, hecho no. En Ucrania, quizás... ¿Quién habrá sido? Pues no sabemos. Sí, es decir. Sí, acá los restos, sí. Claro, y quizás algún maléfico ruso comprando esto en Ucrania, llevado a Rusia y atacando desde. Ahí has dado con la explicación, yo creo. Esto es cosa de un ataque de falsa bandera de los rusos contra sí mismos para culpar a los ucranianos. Y a veces suerte y revientan la central nuclear y irradian media Rusia. Es decir, claro, los rusos más duros, Fernando, quieren una retaliación, quieren una respuesta rusa con un ataque contra una de las centrales nucleares en Ucrania. Para mí una locura. Sí. Pero es el canto de sirenas ya en curso. Según ellos, convalidar ataques unilaterales de Ucrania contra Rusia, contra una central nuclear en poder de los rusos, genera la sensación de debilidad, una suerte de pacto entre caballeros solo de un lado, unilateral. Por ende, Rusia debería acometer una de las centrales nucleares ucranianas. Es que por lo que hemos podido saber, este último ataque del dron ucraniano ha impactado en una zona especialmente, digamos, delicada. Donde están una serie de maquinaria, etcétera, clave para el mantenimiento de la central nuclear. Es decir, que están jugando con fuego. Claro, entonces viene el sector duro de los rusos y dice, pues vamos a hacer lo mismo. No lo van a hacer, pero Rusia, si esto sigue así, Rusia, muy a pesar de Putin, va a tener que tomar medidas drásticas y el mismo Putin al final va a tener que ceder, y ya no solo como ya han dicho que van a hacer, bombardear Kiev de manera consecutiva y recurrente y tal, sino que van a tener que hacer cosas más drásticas, porque es que, claro, ya estamos jugando con fuego, ¿no? Con lo siguiente. Y además, en una situación en la que Ucrania se sostiene única y exclusivamente por la guerra de drones. Y por que parte de la fabricación de esos drones se ha trasladado a Europa. Claro, con lo cual los rusos no pueden atacarlos en principio porque no están ya en Ucrania. Solo podrían atacar cómo llegan esos drones a Ucrania.
a través de las líneas por donde lleguen, pero bueno, eso en el caso de, si lo mandan desmontados es muy difícil porque pueden meter en un camión, y si hablamos de los cuadricópteros pequeñitos estos, pues que eso ya es de risa, es decir, lo llevas en el bolsillo. Entonces, no va a quedar más remedio que tomen algún tipo de medidas drásticas. ¿Por qué? Porque, claro, el apoyo europeo a la fabricación de drones o de componentes de drones, que cada vez es mayor, pues está haciendo que Ucrania se sostenga y que estén haciendo ataques cada vez mayores contra el sistema energético ruso, contra la población civil, y últimamente están atacando con especial dureza una ruta que es fundamental para los rusos, que es la que lleva desde Crimea por tierra a través lo diré, qué cabeza. A través del Oblast, ubicado en el sur de Zaporizhia, ¿verdad o no? De Zaporizhia, a través de Zaporizhia llega hacia Donetsk y luego ya entra en Rusia, en la antigua frontera rusa. Bueno, pues esa carretera que está hecha nueva y que es fundamental porque evita tener que ir por el puente de Kerch, ahí lo tenemos. Esta de aquí, ¿verdad, Fernando? Efectivamente, aquí hay una que va efectivamente pum, pum, pum por ahí y llega ya hasta allí, por ahí. Toda la logística se lleva por ahí, o la mayor parte. También alguna parte se lleva por el puente de Kerch, pero ahora actualmente este es el punto fundamental. Y los drones ucranianos están atacando a los transportistas, a los camiones, y esto, además son drones intermedios, es decir, por la profundidad que hay, estos no son los drones de la línea de frente, estos que pueden actuar 20 kilómetros a un lado, ni siquiera los de 50 kilómetros, son más, es decir, de mayor alcance. Y esto está haciendo bastante daño ahora mismo a los rusos. La situación en Crimea no es buena, en el sentido de que hay cortes de energéticos, de electricidad y tal, porque el suministro les viene por ahí. Mira, ahí se veía muy bien en el mapa que has puesto. La carretera, aquí Fernando, esta carretera, la referida por Fernando, por aquí, hacia el frente e incluso hacia Crimea y hacia la conexión con Crimea. No olvidemos que el puente de Kerch se hace antes de la guerra, de la operación militar especial, a partir de 2022, se hace justamente porque como no controlaban esto, no quedó más remedio para poder abastecer a Crimea que hacer el puente de Kerch. Es decir, ahora ya no. Ahora que el mar de Azov es un lago ruso, no hay ese problema. Pero la guerra de drones, con el apoyo europeo, está dificultando a ISIL en la línea verde que está trazando Ezequiel, efectivamente. Yo he recorrido esto, quiero decir, desde Crimea hay unas carreteras estupendas y aquí vas al puerto de Mariupol, tal, es decir, sin mayores problemas. Pero ahora mismo con el tema de los drones se está complicando mucho la cosa, la logística. ¿Eso qué va a pasar? Pues va a obligar a los rusos a tomar medidas contundentes, como frenar drones con, digamos, ataques o con sistemas antidrones. Todavía no es lo suficientemente eficaz y mira que se está utilizando de todo, desde redes para capturar drones hasta unos drones interceptores de drones, haciendo de todo, pero digamos que contra los drones, y especialmente contra los drones de fibra óptica, pues hay pocas, ahora mismo no hay suficientes medidas o armas que los puedan contrarrestar. Resultado, pues van a tener que tomar medidas más duras y ya veremos. Fernando, y en la ciudad de Konstantinivka, el próximo gran objetivo militar en el territorio, ¿cuál es la situación allí? Sí, en principio. Por aquí. No. A ver, ahí, lo último que hemos podido saber es que algo que es clave en una guerra como la que estamos ahora, una guerra de drones, es que los operadores de drones que estaban luchando en Konstantinivka se han retirado. O han sido destruidos o se han ido. Con lo cual, digamos, ya no tenemos esos drones de cercanía, ya no los tenemos. Esto quiere decir que en un plazo no muy largo, la mitad esta que estamos viendo, sur de la ciudad, va a quedar en manos de los rusos y seguramente la otra
No, eso. Y bueno, básicamente pasarán a la siguiente ciudad que está al lado. Es decir, es esta. ¿Cómo se llama? Esta, Druživka o Likševo, Druživka, algo así, Fernando. Sí, bueno, pues eso, es decir, pasarán a la siguiente, que al final todo esto es una concatenación de ciudades casi pegadas que luego llevan a Kramatorsk y a Sloviansk. Pero bueno, quiero decir, esto bien, pero Konstantinivka, supongamos que la toman este verano, que es lo más probable. Pues ¿cuántos habían tirado? Pues un año más en conquistarla. Quiero decir que a este ritmo de avance y teniendo en cuenta que el gran problema de Ucrania eran los efectivos, como hemos señalado siempre, y sigue siéndolo, cada vez más, pero claro, esto ahora lo están cubriendo básicamente con drones. Es decir, Ucrania se sostiene por los drones. Si a Ucrania le cortan los drones, Ucrania no dura nada. Es decir, no digamos si le cortas todo el apoyo europeo, norteamericano, etcétera, en menos de un mes cae. Es decir, pero de ahí la desesperación de Zelensky, que si te fijas está diciendo, se está inventando cosas, no, que si los rusos van a atacar desde Bielorrusia y tal, y van a tomar Kiev y no sé qué. Todo mentira. Un general de Zelensky ha dicho, no, pues aquí en la frontera con Bielorrusia no hay ningún tipo de movimientos de tropas, ni de bielorrusos ni de rusos. Pero sabe que está en una situación crítica y tiene que intentar implicar a los europeos para meterlos en la guerra como sea. De manera ya abrumadora y directa. Entonces, bueno, los rusos ya les han dicho, es decir, cuando les da la advertencia el Ministerio de Exteriores y luego habla Lavrov con Marco Rubio, no tanto para que se vayan los diplomáticos como para que se vayan, aparte de toda la gente que estén allí, de la CIA, el MI6 británico, etcétera, para que se vayan los militares de la OTAN que están allí en los centros de mando y control ayudando en Kiev, ayudando a los ucranianos, y que para que se vayan todos los especialistas, por ejemplo, que manejan los sistemas Patriot. Los sistemas Patriot no los manejan los ucranianos, los manejan los norteamericanos. Es decir, bueno, pues se está diciendo, miren ustedes, ya les hemos avisado, a partir de ahí hagan ustedes lo que quieran, pero avisados están. Es por eso. Bueno, pues vamos a ver, pero la situación es muy grave porque van a obligar a Rusia a que al final tengan que hacer algo muy duro. Ya veremos qué hacen. Pues lo más seguro es que se restrinja a Ucrania. No van a hacer chifladuras. Vamos a atacar Berlín, no. Pero que tomen medidas en Ucrania muy duras. Luego van a apretar el acelerador y van a intensificar la guerra en todos los ámbitos. Y bueno, pues a lo mejor, quién sabe, pero como ya nos han tirado 3 Oresnik y parece que como que no se enteran, vamos, que pues a lo mejor tiran algo más gordo. No nuclear, no van a tirar nada nuclear, pero tienen muchas más capacidades para poder, pues eso, hacer un montón de cosas más. Por ejemplo, el puerto de Odessa, pues lo minan y se acabó. Ya no hay posibilidad de que lleguen barcos y minarlo es relativamente fácil, como han hecho los iraníes con el estrecho de Hormuz. Es decir, y se acabó. Y a partir de ahí un montón de cosas más. Es decir, bueno, yo realmente, hablando además con otros analistas y tal, y la gente está especialmente preocupada. O sea, esto va muy mal y los europeos van de cabeza al precipicio. Y cuando digo los europeos, es que claro, el problema no es que nuestros líderes vayan de cabeza al precipicio, es que nos llevan a nosotros. Y a partir de ahí, el desastre, vamos, espectacular. La situación es muy preocupante, es crítica. Pero aquí los medios de comunicación en Occidente, pues nada, pues están hablando de cualquier tontería, de que los ucranianos van a ganar, y ahora dentro de unos días, a partir del día 11, ni siquiera van a hablar de eso, solo van a hablar del Mundial de Fútbol, y se acabó. Es decir, y ya no existen otras cosas. Entonces, bueno, esto es muy grave, la situación es crítica. Pero bueno.
Fernando, el día de hoy, elecciones en Colombia, la primera vuelta, día clave para Colombia. Por un lado, Iván Cepeda, el candidato cercano a Petro. Sí, a Petro. Y por el otro lado, un personaje verdaderamente lamentable. Yo lo recuerdo de tiempo atrás, antes de que comenzara su participación política en los últimos tiempos. Abelardo de la Espriella, lo recuerdo cantando ópera, diciendo barbaridades, un abogado. Solo como resumen, nos acompaña una audiencia colombiana muy grande, pero para los no colombianos, como referencia, Milei al lado de este tipo, Milei un tipo serio al lado de este tipo. No me digas eso porque me da miedo, ¿eh? Es decir, si Milei es un tipo serio, joder, pero vamos a ver aquí cómo es este hombre. Atención a esto, Fernando, una de tantas de este señor. Mira, hice las maldades más grandes que te puedas imaginar. Aquí, este señor, su época aparentemente en la universidad. De los hermanos de la Salle, y yo tenía una teoría que los gatos, cogíamos el gato de los hermanos de la Salle, y yo tenía una teoría que los gatos no podían caer parados siempre. Y efectivamente, lo entendimos después de la muerte de 3 pobres felinos. Mira, hice las maldades más grandes que te puedas imaginar. Cogíamos. Bueno, básicamente, sí, el tipo vestido con un traje rosa, ¿no? Vale. Ese mismo. En la universidad perpetraban torturas contra gatitos, colocando pólvora en los gatos y explotándolos. Y lo cuenta alegremente. Con esto en la televisión, jaja, matamos un montón de gatitos, veíamos cómo caían sus cadáveres después de explotarlos. Es el candidato por la extrema derecha con un discurso de mano dura, lo de siempre, las estupideces de siempre. La solución a todos los problemas, la mano dura. Abelardo que lo habrá colocado Uribe, ¿no? Quiero decir que será el candidato de Uribe, supongo. En realidad, esto un poquito como Milei, frente al fracaso estrepitoso de la derecha convencional, incluso de la derecha uribista, del centro democrático, aparece un monstruo como este, aparece un outsider, un monstruito como este, como Milei. Milei tampoco respondía a Macri directamente. Bueno, él no va a generar alianzas, obviamente, con el uribismo, ya las generó, pero no responde, no fue posicionado ahí por el uribismo. El uribismo presentó a su candidato y en principio parecía segundo el candidato o la candidata del uribismo, el Centro Democrático, pero después retrocedió y ahora en su lugar está impresentable. Bueno. ¿Qué dicen las encuestas? El segundo, primero Cepeda, pero la cuestión, y muy probablemente es el resultado, la cuestión es la segunda vuelta. Si toda la derecha unida podrá generar más del 50%. Que este es el individuo. Fernando. Bueno, este señor canta, sí, es un abogado mediático de estos faranduleros, de ahí, de los programas de la prensa amarilla, pero también cantando, sí, exacto, cantando ópera, a veces un desastre, insultando a todo el mundo. De terror, bueno, explotando gatos. Milei con lo de Milei por lo menos con su perro muerto en el cielo y él con esta medium. Este explotando gatos directamente. Fernando, claro, es el candidato a presidente, un tipo explotando gatitos. Y lo peor es que lo cuenta alegremente como si fuera algo divertido. Sí, sí. Luego ya nos indica que es un psicópata, es decir, o algo parecido. No, fíjate y tal. Nos encantaba torturar gatos y tal, porque queríamos torturar personas, pero no nos dejaban. Algo así, ¿no? Le falta por decir. Querido Fernando, vamos a redondear acá. En la semana, hace poquito presentamos la última emisión de Demoliendo Mitos en Patreon, la última emisión de Demoliendo Mitos Reacciones en nuestro canal en Patreon, con nuestra reacción a la entrevista de Sergei Karaganov junto a Glenn Diesen. Está generando mucha repercusión. Esta semana vamos a presentar una nueva emisión
con, bueno, algo espectacular. Otra vez el retorno a la ficción, a una de nuestras series favoritas, Viaje a las Estrellas, Star Trek, con un episodio dedicado a un debate filosófico, el debate filosófico respecto a la vida, al sentido de la vida, qué representa la vida, todo eso en el contexto de un juicio a un androide, ¿sí? Bueno, sin más, espectacular. Yo solo añado que efectivamente hay un componente de debate filosófico muy importante, pero que tiene una traducción a la praxis, es decir, a la realidad cotidiana brutal. Es decir, que no es una cosa que nos vamos a poner a debatir sobre el sexo de los ángeles. No, para nada. Fernando, ¿cuántos temas tratados en esa última reacción a partir de esto? La cuestión de, bueno, además de la vida, el sentido de la vida, la cuestión de la pena de muerte, la cuestión del aborto, la cuestión del derecho a la ciudadanía de las personas con retrasos cognitivos, la cuestión de la conciencia de la inteligencia artificial. La cuestión, incluso comenzamos una conversación sobre los derechos de los gorilas y los chimpancés como primates conscientes y sintientes. Bueno, todo eso a partir de un capítulo de Viaje a las Estrellas espectacular, de lo mejor de la televisión de los años, de las últimas 3 décadas, por lo menos. Yo soy de estos capítulos, no duraba yo ni medio día, pero si fuera un dirigente, si fuera presidente del gobierno y tal, yo esto lo ponía en las escuelas obligatorio. O sea, el que no vea este capítulo y se examine de él, no pasa. Porque son, ya digo, es que tocan temas que son claves, es decir, y lo tocan de una manera extraordinaria. Con mucho mérito, porque no es lo mismo tocar un tema importante y tal en una película de 3 horas que en un capítulo de 3/4 de hora. Es decir, que tienen menos tiempo para hacer todo. Bueno, pues espectacular. Bueno, es el episodio para esta semana en nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar por aquí. Tito Rodríguez, un saludo. Hola Fer, saludos desde Argentina. Pregunta, miembro por 29 meses. Esa es una de las formas en las cuales nos pueden ayudar, generando membresías o de regalo o de varios meses hacia adelante. Muchas gracias, Tito, como siempre, uno de los más fieles seguidores del canal. Pregunta, ¿cómo se imaginan una guerra entre la OTAN y Rusia antes de llegar a las bombas nucleares? Sobre todo la guerra aérea con drones, la guerra marítima. Abrazo grande. Escenarios bélicos, Fernando, para un enfrentamiento de estas características. Entramos ya en el disparate más absoluto, pues, por ejemplo, una de las cosas que están diciendo y repitiendo cada vez más es la posibilidad, esto lo están diciendo los bálticos, de atacar a Kaliningrado, aprovechando que Kaliningrado está separado de Rusia, pero es territorio ruso, pues el tomar Kaliningrado. Claro, la respuesta de los rusos, pues a través de Bielorrusia, romper por tierra hacia Kaliningrado, y eso supone entrar, ¿cómo se llama? El corredor de Suwalski o algo así, no me acuerdo ahora. Sí, o Suwalski, una cosa así. Sí. Que justo está en la frontera entre Lituania y Polonia. Bueno, pues atravesar ahí, digamos, para evitar la caída de Kaliningrado. Cada vez la situación en el Báltico es peor. Es decir, no olvidemos que el mar Báltico se ha convertido en un lago de la OTAN. De todos los países que hay ahí, todos, excepto Rusia, son ya miembros de la OTAN. Y de hecho estaban ahora mismo de maniobras. No me acuerdo en qué parte. Es decir, pero vamos, esa sería una. Otra, un cierre del Báltico a los rusos, que provocaría una respuesta rusa, y a partir de ahí ya veríamos. Otra, ataques con misiles, fundamentalmente yo creo que en principio irían a Ucrania, pero si no, lo más probable es que fueran
centros o empresas en territorio OTAN. Ya lo sacó el Ministerio de Exteriores, sacó una lista diciendo, miren ustedes, es que sabemos perfectamente qué empresas en Europa están suministrando drones o componentes de drones a los ucranianos. Esta que está en tal sitio, esta que está en tal, pum, pum, sacaron la lista. Que fue una advertencia diciendo, miren ustedes, si la cosa se deteriora mucho, pues atacaremos. Porque están ustedes en guerra con nosotros. Si ya lo reconoce la Calas. Pues bueno, pero sí, probablemente este tipo de cosas. Y luego ya, claro, estamos partiendo de que uno de los actores o uno de los participantes, es decir, la OTAN europea, pues puede tomar decisiones de lo más absurdas. Y encima, guiados por lo peor de lo peor. Es decir, ahora mismo los que están tirando de la guerra, el ala más belicista, los bálticos, los nórdicos, junto con los alemanes, pues nos pueden llevar a cualquier cosa, ¿no? Y están sacando lo peor de lo peor. Los alemanes sacando su resentimiento contra los rusos por la derrota en la Segunda Guerra Mundial, en fin. Pero sí, evidentemente, a ver, lo que yo creo que sería poco efectivo, pero nunca se sabe, es decir, mandar tropas terrestres en ayuda de los ucranianos, lo pueden hacer, pero no va a ser una gran cantidad. Lo que sí tienen es suficiente aviación los países europeos de la OTAN, aunque la mitad no les funciona, pero aún así, con la mitad tienen suficiente aviación para poder atacar por aire. Y ahí tendrían el apoyo de Estados Unidos. O sea, los norteamericanos les darían la cobertura de inteligencia satelital para que pudieran hacerlo. No se meterían directamente, pero se lo darían, como están haciendo con los ucranianos. Y luego la respuesta rusa, pues teniendo en cuenta que quien está a la cabeza del Estado es Putin, sería muy moderada en términos de una guerra de ese tipo, pero empezaría como con ataques convencionales, pero acabaría, yo me temo que salvo que hubiera un brote de cordura, en vez de una epidemia, un brote de cordura en Europa, en los líderes europeos, esto acabaría con el uso de armas tácticas nucleares. Y a partir de ahí ya cualquier cosa es posible. Sí. Bien, recién recordaba, Fernando, qué bueno el próximo episodio de Demoliendo Mitos Reacciones en Patreon. Qué gran episodio. En un momento yo incluso, acá recorría recién el video grabado hace 2 días, don Fernando, en un momento yo emocionado, Fernando, con lágrimas en los ojos. Así de fuerte. Este es el final del episodio. Estoy emocionado, Fernando. Espectacular, no lo desaprovechen. La semana próxima, por ahora, el último, el de Karaganov, estrenado hace nada, espectacular, pero bueno, cuando comenzamos con obras de ficción y con análisis geopolíticos e incluso filosóficos, ya comienza una cosa a otro nivel. No lo desaprovechen, el enlace a Patreon abajo en la descripción. Y vamos a realizar una... Y no desaprovechar el curso que empieza el 8 de junio y que la Primera Guerra Mundial híbrida, Estados Unidos, Rusia y China, y muchos más, pero bueno, como no cabían en el título, lo dejamos en Estados Unidos, Rusia y China. Y ahí hablaremos, pues como en Patreon, de lo que no se puede contar ya en las redes sociales. Aquí cada vez estamos más limitados, desgraciadamente. Y ahí sí que podemos expresarnos con toda libertad, tanto en Patreon como en los cursos, y decir lo que realmente pensamos. A ver, no es que nos contemos lo que pensamos, es decir, sí lo contamos, pero con limitaciones en las redes sociales, porque sabemos que si decimos ciertas cosas, el vídeo nos lo censuran sí o sí. Entonces, bueno, así que... Por aquí... Sobre el cierre, Fernando, solo imágenes. Sí. Esto no. Acá, imágenes de el día de hoy en Colombia. Petro votando. Sin sonido esto por alguna razón. Bueno, así difundido por ellos. Bueno, pero esto es lo típico, la votación de los candidatos. Vestido de blanco. En sus colegios electorales. Bueno, él no es candidato, es el presidente saliente. Efectivamente. Prohibido el uso de celular. Esa es la forma. La forma de votación en España también así, con una boleta así en una suerte de mostrador. Aquí como se eligen listas cerradas,
de cada partido, es una papeleta alargada donde te vienen los nombres de todos los integrantes. Por ejemplo, si es al Congreso, pues los nombres de todos los integrantes, tal, es decir, o si es a la comunidad autónoma, pues igual, y son listas cerradas. Todos ustedes saben que no estoy de acuerdo con que el preconteo, el escrutinio pertenezca a una empresa privada que no se deja auditar. Bueno, interesante, eso yo ni he enterado. Y que se rompe una sentencia del Consejo de Estado de Sala Plena del año 2018. Bueno, ojalá que el conteo, más allá de esto, legítimo. No, pero Fernando, el lugar físico, ¿ustedes también con un mostrador así como ese? O... A ver, pues cada uno puede hacer lo que quiera. O sea, efectivamente suelen ser unas mesas con donde está el presidente de la mesa, los vocales, tal. Como hemos visto aquí, una mesa con tal. Y luego uno puede coger la papeleta que le dé la gana, están todas puestas allí, de los diferentes partidos y meterla. O si quiere intimidad, hay unas cabinas con una cortinilla que la corres y puedes meterte ahí para que nadie sepa cuál es tu voto y tal. Una cabinita, bien, ok. Sí, eso según el país, cada país distinto. Sí, bueno, a ver, da un poco igual, quiero decir que, pero bueno, pero aquí varía mucho porque lo que son las papeletas al Congreso de los Diputados son muy distintas al Senado. En el Senado se eligen, cada partido presenta 4, no puedo presentar más, por circunscripción, y eligimos 3. Bien. Es decir, bueno, es un chirigo. El Senado en España no sirve para nada. Quiero decir, iba a ser originalmente una Cámara de representación territorial. En la práctica se ha convertido en una Cámara que, como no tiene poder de veto sobre el Congreso de los Diputados, pues no sirve absolutamente para nada. Es decir, pues, si te tiran abajo algo en el Senado, vuelve al Congreso de los Diputados y lo que vale es lo que diga el Congreso de los Diputados. O sea que es una manera de mantener a 200 o por ahí políticos viviendo del cuento. Pues no sirve para nada. Y tengo amigos que han sido senadores. Sí. Pero bueno. El martes tu programa, ¿verdad, querido Fernando? Efectivamente, el martes ahí dando caña y luego el miércoles pues otra vez ahí al ataque. Nosotros juntos nuevamente. Ambos a 2. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. Fernando, querido, como siempre, un abrazo. Hasta pronto. Chau, chau. Hasta luego, chao.